Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a revisar el tema de reanimación cardiopulmonar avanzada. El equipo está conformado por Dafne Alanis Arce y por Diana Carolina Arevalo García. En esta presentación vamos a revisar los temas de reanimación cardiopulmonar avanzada en adultos y en niños. Primero vamos a empezar con la reanimación cardiopulmonar avanzada en adultos. Es importante que nosotros sepamos la definición de RCP, que es una serie de acciones que son vitales, que mejoran la probabilidad de que un paciente sobreviva a un paro cardiorrespiratorio y que tienen como fin el retorno de la circulación espontánea. Para que la reanimación cardiopulmonar tenga éxito, se requiere un conjunto de acciones coordinadas que se representan con los eslabones de la cadena de supervivencia de la American Heart Association. Y en esta presentación, pues revisaremos la correspondiente a un paro cardíaco intrahospitalario. Esta cadena de supervivencia se compone de los siguientes eslabones. Primero es el reconocimiento y prevención tempranos. Este punto es sumamente importante, ya que el paro cardíaco intrahospitalario suele estar precedido por cambios fisiológicos y en estudios se ha observado que casi el 80% de los pacientes hospitalizados con paro cardiorrespiratorio habían presentado signos vitales anormales hasta 8 horas antes de producirse el paro. Con base en esto, se establece que es necesaria la monitorización continua. El segundo eslabón es la activación de la respuesta a emergencias. El tercero es dar RCP de alta calidad. El cuarto es la desfibrilación. El quinto, los cuidados posparo cardíaco. Y el sexto, que es añadido en las últimas actualizaciones de las guías, es la recuperación del paciente. Es importante que nosotros conozcamos el equipo de atención que va a atender a un paciente en paro. Este equipo se compone de 6 personas y los vamos a dividir en estos dos grupos. Primero son los roles de liderazgo, en los que vamos a encontrar al líder del equipo, al encargado de medicamentos y el encargado del registro. Y por el otro lado tenemos a los roles en el triángulo de la reanimación, que son el compresor, el que maneja el desfibrilador y el encargado de la vía aérea. Cada uno tiene funciones diferentes y las vamos a revisar, empezando por el líder, que es quien asigna los roles a los miembros del equipo. Él va a tomar las decisiones sobre el tratamiento, además de proporcionar la retroalimentación al resto del equipo según sea necesario, además de que asume la responsabilidad de las funciones no asignadas. Por ejemplo, si no hay personas suficientes para que se llenen todos los roles, pues el líder es quien va a ocupar esa función. El siguiente es el encargado de los medicamentos. Entonces, él provee el soporte vital avanzado. Tiene que preparar el acceso tanto intravenoso o intraóseo y va a administrar los medicamentos. El tercero de este grupo es el encargado del registro, que va a registrar la hora de las intervenciones y de la administración de los fármacos, además de avisar cuándo se deben llevar a cabo las próximas intervenciones o la siguiente administración. También debe de registrar la frecuencia y duración de las interrupciones de las compresiones y por último va a transmitir estos datos al líder y al resto del equipo. Los otros 3 roles son estos. Primero, el compresor, que es el que va a evaluar al paciente. Es quien realiza los 5 ciclos de compresiones torácicas y se intercambia con el desfibrilador cada 5 ciclos o 2 minutos, o de acuerdo con las guías, antes de estos 2 minutos o de estos 5 ciclos, si presenta signos de fatiga. El desfibrilador es la persona que lleva y utiliza el desfibrilador externo automático y se intercambia con el compresor cada 5 ciclos o 2 minutos antes si se presentan signos de fatiga. Idealmente, este cambio se tiene que hacer durante el análisis del ritmo. Ahora, si hay un monitor, lo va a colocar en un lugar donde el líder del equipo lo pueda ver y la mayoría de los integrantes. Y por último, tenemos al rol de la vía aérea, quien es quien abre y mantiene la vía aérea.
proporciona la ventilación e introduce los dispositivos de la vía aérea. Entonces, estas son las posiciones que van a ubicar cada uno de los roles que integran este equipo de alto desempeño. Algo muy importante es que todo el equipo se hace cargo del paro cardíaco y ningún miembro del equipo abandona el triángulo, excepto por su propia seguridad. Entonces, el responsable de la vía aérea se coloca en la cabeza del paciente, a los costados va a estar el compresor y el desfibrilador, que como ya habíamos mencionado, se cambian cada 5 ciclos o 2 minutos, o al menos de que uno presente signos de fatiga. Aquí va a estar el encargado de los medicamentos, quien va a preparar los accesos y demás. El registro, que tiene que estar pendiente de todas las indicaciones, o sea, las intervenciones y los fármacos. Y por último, el líder del equipo, quien puede estar caminando alrededor de la zona para verificar que todas las actividades o las diferentes acciones se estén llevando a cabo. Ahora revisaremos el algoritmo del paro cardíaco en adultos. Este algoritmo es el que ofrece la American Heart Association, y el primer paso que nos dictaminan estas guías es iniciar la RCP, pero para esto es necesario que nosotros tengamos claro dos conceptos, que primero es la calidad de la RCP y el segundo, el manejo avanzado de la vía aérea. La calidad de la RCP se comprende más bien estos 6 apartados. Primero son las compresiones, que deben ser al menos de 5 centímetros de profundidad y con un ritmo de 100 a 120 compresiones por minuto, además de que se debe permitir la expansión torácica completa después de cada compresión. El segundo punto es que se deben minimizar las interrupciones entre las compresiones. Es decir, que se tienen que evitar que transcurran más de 10 segundos entre una compresión y otra. Para esto se debe evitar el análisis prolongado de ritmo, las comprobaciones de pulso que sean frecuentes o inapropiadas, tardar demasiado en administrar ventilaciones al paciente o mover innecesariamente al paciente. La tercera es que se debe evitar la ventilación excesiva. La cuarta es el cambio del compresor cada 2 minutos o 5 ciclos, como ya habíamos mencionado, o antes si es que está cansado. Y esto se debe a que si un compresor presenta estos signos de cansancio, la RCP va a bajar su calidad. El siguiente es la relación compresión-ventilación, que debe ser de 30 compresiones por 2 ventilaciones si no hay un dispositivo avanzado de la vía aérea. Y la última es la capnografía cuantitativa, que esto quiere decir si la presión parcial de dióxido de carbono al final de la expiración es baja, generalmente menor a 10 milímetros de mercurio, o está en disminución, se debe evaluar la calidad de la RCP, ya que sirve como un monitor fisiológico de esta. Por otro lado, en cuanto al manejo avanzado de la vía aérea, existen diversos dispositivos avanzados para la vía aérea, pero la selección de uno va a depender del entrenamiento y el equipamiento del personal de salud que va a atender el paro de nuestro paciente. Algunos de estos dispositivos son, primero, la mascarilla laríngea, que es un dispositivo avanzado para la vía aérea que se considera una alternativa aceptable al tubo endotraqueal. En comparación con la mascarilla laríngea ofrece una ventilación equivalente durante la RCP en el 72 al 97% de los pacientes. Y por otro lado tenemos el tubo endotraqueal, que es un tubo de un solo uso que tiene balón y facilita el suministro de una alta concentración de oxígeno y un volumen corriente seleccionado para mantener una ventilación adecuada. Un punto muy importante cuando hablamos del manejo avanzado de la vía aérea es la frecuencia de ventilación. Y es que esta frecuencia, usando cualquier dispositivo avanzado, es de 6 segundos. Y si nuestro paciente, como les mencionaba, no cuenta con este tipo de dispositivos,
Se debe mantener la relación 30 compresiones por 2 ventilaciones. Otra cuestión bastante importante que nosotros debemos manejar es la secuencia rápida de intubación. El primer paso es la preparación, que incluye la evaluación de la vía aérea del paciente con el fin de encontrar causas potenciales que dificulten la intubación, desarrollar el plan de manejo de la vía aérea y alistar todo el material, los fármacos y el personal que va a ser necesario para la intubación de nuestro paciente. El segundo paso es la preoxigenación. Aquí se van a administrar oxígeno por 3 minutos con el flujo máximo disponible. El propósito de este paso es reemplazar el nitrógeno de la capacidad residual funcional con oxígeno y así crear una mayor reserva. Debido a esto, la desaturación de oxígeno es considerablemente más lenta en nuestro paciente, así que el personal médico va a disponer de más tiempo para asegurar la vía aérea. El tiempo estimado de desaturación en un adulto es aproximadamente de 6 a 8 minutos. El tercer paso es la optimización preintubación. La meta es la estabilización del paciente previo a la intubación para prevenir y mitigar respuestas fisiológicas que sean negativas debido a la manipulación de la vía aérea. El cuarto paso es la parálisis muscular e inducción. Aquí se aplica un bloqueador neuromuscular y un agente de inducción de forma simultánea, cuyo objetivo es la pérdida del conocimiento y la relajación muscular completa del paciente en poco tiempo. El quinto paso es la posición, en donde se va a llevar a cabo el alineamiento de la boca, la laringe y la faringe, y esto se logra con la extensión y la elevación del cuello. El sexto paso es la colocación, en donde realizamos propiamente la intubación, es decir, que pasamos el tubo. Y el séptimo paso es el manejo postintubación, en donde nosotros debemos confirmar que la colocación del tubo fue adecuada y asegurar el tubo con una cinta adhesiva. Ahora, la clasificación de Cormack-Lehane se usa para valorar el grado de dificultad para lograr una intubación endotraqueal, según las estructuras anatómicas que se visualicen mediante la laringoscopía directa. Esta clasificación nos da 4 grados. En el primero, nosotros vamos a observar un anillo glótico, o sea, el anillo glótico en su totalidad. Y esto nos quiere decir que la intubación va a ser sencilla. El segundo grado es que solo observamos la comisura o la mitad superior del anillo glótico y esto nos puede indicar que la intubación sea difícil. El grado 3 se da cuando nosotros solo observamos la epiglotis de nuestro paciente sin visualizar como tal el orificio glótico. Es decir, que va a ser una intubación muy difícil. Y por último, el grado 4 es cuando hay imposibilidad para visualizar incluso la epiglotis de nuestro paciente y en estos casos la intubación solo va a ser posible con técnicas especiales. Volviendo a nuestro algoritmo de paro cardíaco en adultos, una vez que nosotros iniciamos la RCP y habiendo conectado el paciente al desfibrilador, el ritmo que nos muestra el monitor determinará qué camino vamos a tomar. Para esto es importante que nosotros sepamos cuáles son los ritmos desfibrilables de los no desfibrilables. Los ritmos desfibrilables son estos dos. Primero tenemos la taquicardia ventricular sin pulso, que es una arritmia cuyo foco se encuentra en cualquier punto del miocardio ventricular. La conducción es aberrante y tiene complejos QRS anchos a una frecuencia habitualmente mayor a 140 latidos por minuto. Y en segundo lugar tenemos la fibrilación ventricular, que es un ritmo rápido en el que se va a estimular de forma activa y desorganizada a las fibras miocárdicas, por lo que no hay una contracción ventricular objetiva. Por el otro lado, tenemos a los ritmos no desfibrilables, en donde se encuentra la asistolia, que es un ritmo de paro cardíaco que está asociado con una actividad eléctrica que no se distingue en el electrocardiograma. Y en segundo lugar, la actividad eléctrica sin pulso, que abarca un grupo heterogéneo de ritmos organizados o semi-organizados, pero sin pulso palpable.
Aquí vamos a incluir a los ritmos idioventriculares, los ritmos de escape ventricular, los ritmos idioventriculares postdesfibrilación, el ritmo sinusal, entre otros. Entonces, si nosotros tenemos a un paciente cuyo ritmo es desfibrilable, lo que vamos a hacer es justamente darle una descarga. Seguido de esto, vamos a seguir con la reanimación cardiopulmonar, y algo muy importante es que nosotros necesitamos obtener el acceso intravenoso o intraóseo para poder administrar los fármacos siguiendo el algoritmo. Algo muy importante que debemos de saber es que la desfibrilación no va a reiniciar la actividad cardíaca, sino que aturde al corazón y termina brevemente con toda actividad eléctrica, para que nosotros con las compresiones podamos darle este ritmo. Entonces, regresando a nuestro algoritmo, si nosotros ya dimos la primera descarga, le seguimos con el RCP, tenemos que volvernos a preguntar si el ritmo es desfibrilable o no. Si sí lo es, se le da una segunda descarga y vamos a seguir con la RCP, y aquí vamos a administrar adrenalina cada 3 a 5 minutos en esta dosis de 1 miligramo, ya sea por vía intravenosa o intraósea. La adrenalina lo que va a hacer es estimular los receptores adrenérgicos, produciendo vasoconstricción, aumento de la presión arterial y a la frecuencia cardíaca, y mejorando la presión de perfusión al cerebro y al corazón. También debemos de considerar la posibilidad de usar un dispositivo de manejo avanzado de la vía aérea y la capnografía, como ya les había mencionado. Nos volvemos a hacer esta pregunta, si el ritmo es desfibrilable o no. Y si sí es desfibrilable, damos una tercera descarga, y aquí, acompañado con esto, vamos a administrar amiodarona o, si no contamos, lidocaína. La amiodarona es un antiarrítmico de clase 3 que bloquea los canales de sodio a frecuencias de estimulación rápida y ejerce una una acción antisimpática que es no competitiva. Uno de los principales efectos de esta administración prolongada es la prolongación del potencial acción cardíaco. La dosis que nosotros usamos, pues son estas. La primera dosis va a ser un bolo de 300 miligramos intravenoso o intraóseo, y la segunda dosis es de 150 miligramos intravenoso o intraóseo. La lidocaína bloquea la permeabilidad de la membrana neuronal a los iones de sodio, lo que proporciona la inhibición de la despolarización y el bloqueo de la conducción. Suprime la automaticidad del tejido de conducción cardíaco, aumentando el umbral de estimulación eléctrica del ventrículo, del sistema His-Purkinje y la despolarización espontánea de los ventrículos durante la diástole. Las dosis que vamos a utilizar en cuanto a la primera va a ser de 1 a 1.5 miligramos por kilogramo de peso por vía intravenosa o intraósea, y la segunda dosis es de 0.5 a 0.75 miligramos por kilogramo de peso por vía intravenosa o intraósea. Por otra parte, si tenemos a un paciente cuyo ritmo no es desfibrilable, lo que tenemos que hacer es seguir con el RCP, y algo muy importante que manejan las últimas actualizaciones de las guías es la administración temprana de adrenalina, ya sea intraósea o intravenosa, pero en la misma dosis que ya habíamos mencionado, es decir, 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. Además de que aquí también debemos de considerar la posibilidad de usar un dispositivo avanzado para el manejo de la vía aérea. Una vez que terminamos estos 2 minutos de RCP, nos debemos de volver a preguntar si el ritmo es desfibrilable o no. Si no lo es, vamos a seguir con el RCP por otros 2 minutos. Y nos vamos a volver a preguntar si el ritmo es desfibrilable o no. Si no lo es, y si se dan cuenta, cuando nosotros nos preguntamos en un paciente igual inicialmente con un ritmo desfibrilable, si la respuesta es no, lo que tenemos que hacer es regresarnos al otro lado del algoritmo para seguir con el RCP y la administración de la adrenalina. Si ya existen datos
de retorno de la circulación espontánea, pues se tienen que ir a los cuidados posparo cardíaco. Pero si nuestro ritmo sí es desfibrilable, tenemos que abordar el lado del algoritmo en donde a nuestro paciente vamos a administrarle las descargas y seguir con el RCP, además de la administración de los medicamentos que ya dijimos. El retorno de la circulación espontánea comprende estos 3 puntos. El primero es que el paciente debe tener pulso y presión arterial. El segundo es que hay un aumento repentino y sostenido de la presión parcial de dióxido de carbono al final de la expiración y es habitualmente mayor o igual a 40 milímetros de mercurio. Y el tercero es que hay ondas espontáneas de presión arterial con un monitoreo intraarterial. La reanimación continúa durante la fase posterior al retorno de la circulación espontánea y hay muchas de estas actividades que pueden ocurrir simultáneamente. Sin embargo, si se debe establecer una priorización, la AJA recomienda este algoritmo. La fase inicial va a comprender las siguientes intervenciones. Primero, el manejo de la vía aérea, que se refiere a la colocación temprana del tubo endotraqueal y con esto la realización de la capnometría o capnografía para confirmar y monitorizar la colocación. El segundo es el manejo de los parámetros ventilatorios. Aquí se recomienda ajustar la fracción inspirada de oxígeno para una saturación de oxígeno entre un 92 y un 98%. Y el tercero, pues son los parámetros hemodinámicos. Y se deben aquí administrar cristaloides o vasopresores o incluso inotrópicos para mantener la presión arterial en estas metas, es decir, la sistólica arriba de los 90 milímetros de mercurio y una presión arterial media arriba de los 65 milímetros de mercurio, además de que se recomienda realizar un electrocardiograma de 12 derivaciones. El manejo continuo y las actividades de emergencia adicionales, pues son evaluaciones que deben realizarse también simultáneamente. Aquí debemos de considerar la intervención cardíaca de emergencia, que debe ser considerada si el paciente presenta alguna de estas condiciones, es decir, si presenta un infarto de miocardio con elevación del segmento ST, en caso de shock cardiogénico inestable, o si requiere asistencia circulatoria mecánica. Aquí nosotros nos vamos a preguntar al explorar a nuestro paciente si sigue instrucciones y no. Si las sigue, es decir, nuestro paciente está despierto y vamos a darle otros tratamientos críticos. Y aquí lo mencionan como monitorear continuamente la temperatura central, mantener la normoxemia, la normocapnia y la euglucemia, además de monitorear el electroencefalograma continuo o de forma intermitente si es necesario. Y si nuestro paciente no sigue estas instrucciones, tenemos ahí un problema del estado de alerta. Así que le damos un manejo específico de la temperatura que se debe de iniciar lo antes posible y debe comenzar con una temperatura entre los 32 y los 36 grados centígrados durante 24 horas. Además de, como les decía, el monitoreo del electroencefalograma, incluso se puede obtener una tomografía computarizada cerebral o darle otros tratamientos. Y por último, nosotros vamos a evaluar y tratar rápidamente etiologías reversibles. Las etiologías reversibles son las causas más comunes y, como les dice su nombre, son potencialmente reversibles del periparo o del paro cardiorrespiratorio y se utiliza la mnemotecnia de las 5 Hs y las 5 Ts para su estudio. En las Hs tenemos a la hipovolemia, a la hipoxia, a la hidrogenión, que es la acidosis, hipo o hiperpotasemia y la hipotermia. Y en las Ts tenemos el neumotórax a tensión, el taponamiento cardíaco, las toxinas, trombosis pulmonar y trombosis coronaria. Ahora, por último, es importante que nosotros sepamos el manejo o lo que dicen las guías de práctica clínica de nuestro país.
Y afortunadamente en los últimos años, la guía de práctica clínica para la reanimación cardiopulmonar en adultos ya adoptó el algoritmo de la American Heart Association dentro de las guías. Entonces, aquí se los puse para que puedan ver esta comparación. De hecho, las dosis y la manera de manejar el paro es bastante similar. Ahora hablaremos de la RCP avanzada en niños. La siguiente, por favor. El soporte vital avanzado como tal va a ser el tratamiento definitivo del paro cardiorrespiratorio. Va a tener como características restablecer las funciones respiratorias y circulatorias. Y es muy importante mencionar que este soporte vital avanzado solo se puede llevar a cabo por equipo o personal médico que esté entrenado en estas técnicas. Además, se requiere de un soporte vital básico correctamente realizado para poder tener éxito. En cuanto a la importancia, es primero valorar las causas que llevaron al paciente al paro cardiorrespiratorio y las circunstancias, el tiempo que ha transcurrido y la valoración de la calidad del soporte vital básico aplicado anteriormente. La siguiente, por favor. Dentro del soporte vital avanzado vamos a tener una secuencia. El primer punto va a ser la optimización de la vía aérea y la ventilación. El segundo punto va a ser conseguir el acceso a los vasos sanguíneos para poder administrar los fármacos y los líquidos. Y por último, va a ser necesario la monitorización a través de un electrocardiograma para poder identificar las arritmias y darles un tratamiento. La siguiente. El primer punto va a ser la optimización de la vía aérea y la ventilación, lo cual es importante para tener una vía permeable y una ventilación eficaz para poder dar el soporte vital avanzado, principalmente en niños, ya que la primera causa de paro cardiorrespiratorio en estos pacientes van a ser las enfermedades respiratorias. La mejor técnica va a ser mediante intubación endotraqueal y en caso de que no se tenga personal capacitado, primero podemos hacer una ventilación a través de la máscara o con la bolsa y después realizar la intubación. Ahora bien, para realizar este procedimiento se debe mantener una adecuada posición de apertura en la vía aérea. Nosotros vamos a introducir una cánula orofaringea o de Guedel y esta solo se debe introducir en aquellos pacientes inconscientes, ya que en los pacientes conscientes podemos inducir vómito y va a tener riesgo de aspiración. Este tipo de cánulas nos van a ser útiles para mantener la vía aérea permeable y ventilándola con máscara. Sus tamaños van a oscilar entre 4 y 10 centímetros. Dependiendo de la longitud de la cánula, se va a elegir en función de la distancia externa entre el centro de la boca, es decir, los incisivos, y el ángulo de la mandíbula del paciente. Después, para su colocación, es importante diferenciar que en estos pacientes se debe introducir con la concavidad hacia el paladar hasta llegar al paladar blando, en cuyo momento se va a girar 180 grados hasta la posición correcta. Esto en los pacientes que son un poco más grandecitos. En los pacientes lactantes, se va a introducir la cánula de manera diferente, con la convexidad hacia arriba, y nosotros nos vamos a ayudar con un depresor o la pala del laringoscopio para poder colocarla adecuadamente. La siguiente, por favor. Es importante mencionar que la cánula nasofaringea la van a tolerar bien aquellos niños conscientes o semiconscientes, pero no debe usarse en aquellos pacientes que tienen fractura de base de cráneo o coagulopatías. El tamaño debe ser desde las fosas nasales hasta el ángulo de la mandíbula.
Ahora bien, después de colocarse, la mascarilla laringea va a ser útil en la dificultad de la ventilación por anomalías en la vía supraglótica o cuando la ventilación por la bolsa máscara no es posible. Sin embargo, este tipo de ventilación no va a proteger del todo de la aspiración de secreciones de sangre o del contenido gástrico. La siguiente, por favor. Muy bien, ahora dentro de la intubación endotraqueal, esta debe realizarse tras una adecuada oxigenación con la mascarilla o con la bolsa, y esta nos va a garantizar una adecuada ventilación, un adecuado aporte de oxígeno, y también va a prevenir la distensión gástrica y la aspiración pulmonar, y previene la aspiración de secreciones, y también nos permite administrar medicamentos en caso de que se requiera por no tener otra vía de administración. También es importante saber que en el niño consciente deben de usarse de manera prudente este tipo de ventilaciones, y se deben utilizar los sedantes, los analgésicos y los relajantes musculares. En cuanto a ¿me puedes dar la siguiente, por favor? En cuanto a las indicaciones de la intubación endotraqueal, principalmente son aquellos pacientes que tienen una vía aérea o la respiración seriamente comprometidas, en aquellos casos en el que el modo de transporte o el tiempo del mismo hacia un hospital es demasiado largo y necesita el paciente una vía aérea permeable, y también se requiere de una persona calificada para poder realizarlo. Ahora bien, ¿cómo vamos a saber el tamaño del tubo? Este tamaño del tubo va a corresponder de acuerdo a la edad del paciente. Sin embargo, si nosotros no tenemos a la mano estas tablas que nos indican la medida del tubo endotraqueal, nosotros podemos medir el dedo meñique del niño, y esto aproximadamente nos va a dar el tamaño del tubo endotraqueal. También es importante utilizar tubo con balón en los niños con baja distensibilidad pulmonar, y en los que tienen altas resistencias en la vía aérea o en los que presentan fugas de aire en la glotis. Debe vigilarse que la presión del balón sea menor a 25 centímetros de agua para no producir daño isquémico en los tejidos. Posteriormente, nosotros vamos a tener que confirmar la correcta colocación del tubo endotraqueal. Esto se puede observar de manera directa con el laringoscopio o a través de la detección del CO2 expirado, ya sea por colorimetría o capnografía. También nosotros debemos observar si los movimientos de la pared del tórax son simétricos, también que haya ausencia de distensión gástrica y ausencia de la entrada de aire en el estómago. También debemos auscultar que haya simetría del aire en los campos pulmonares, y observar si mejora la saturación de oxígeno sobre los valores esperados. La siguiente, por favor. Bueno, aquí les dejo una tablita que, de acuerdo a la edad, se elige el tamaño del tubo endotraqueal. Por ejemplo, en los recién nacidos menores de 2 kilos, el tamaño del tubo va a ser de 2.5 milímetros. Al contrario de los pacientes recién nacidos mayores a 2 gramos a 6 meses, puede utilizarse de 3 a 3.5, de 6 a 12 meses de 3.5 a 4 milímetros, de 1 a 2 años de 4 a 4.5 milímetros, y mayores de 2 años pueden tener una edad más, es la edad más la edad en años sobre 4. La siguiente, por favor. Muy bien, ahora la secuencia de intubación. Lo más importante va a ser sujetar el mango del laringoscopio con la mano
y se procede después a la hiperextensión de la cabeza con la mano derecha, desplazando la frente hacia atrás. Posteriormente nosotros vamos a introducir la pala del laringoscopio en la parte derecha de la boca, desplazando la lengua hacia la izquierda, y una vez que nosotros podamos visualizar la lengua, la úvula, la laringe, la epiglotis y el aritenoides, procedemos a colocar la punta de la pala del laringoscopio. Esta va a depender si es curva o recta. Por ejemplo, si la pala es curva, nosotros debemos posicionarla en el espacio entre la base de la lengua y la epiglotis, y si la pala es recta, debe estar sobre la epiglotis. Esto principalmente en lactantes y en niños pequeños. Posteriormente vamos a traccionar hacia adelante y hacia arriba el mango del laringoscopio. La siguiente, por favor. El punto 5 va a ser traccionar hacia arriba y hacia adelante el mango del laringoscopio, desplazando hacia adelante la base de la lengua y la epiglotis. Y por último, nosotros vamos a visualizar las cuerdas vocales, los cartílagos aritenoides, y vamos a proceder a la inserción del tubo, pasando 1 a 2 centímetros las cuerdas vocales hasta llegar a la tráquea. Ahora bien, para saber la longitud a la que se debe de introducir el tubo endotraqueal, nosotros lo podemos calcular a través de una fórmula, la cual va a ser el número del tubo por 3. La siguiente, por favor. Dentro del soporte ventilatorio, va a tener como objetivo optimizar la ventilación una vez iniciada la RCP básica mediante el aporte de oxígeno suplementario. Es importante que esta concentración de oxígeno sea lo más elevada posible y se aproxima al 100%. Los recursos que podemos utilizar van a ser la mascarilla facial o la bolsa de reanimación, la cual va a estar conectada a una fuente de oxígeno que va a suministrar 15 litros por minuto. O también la oxigenoterapia, la cual es ventilar al paciente con una concentración de oxígeno al 100% al inicio, y posteriormente se van a ir administrando dependiendo de la saturación hasta mantenerla en 94 a 98%. La siguiente, por favor. Ahora bien, dependiendo del estado del paciente, vamos a tener fármacos y vías de infusión para poder dar un soporte vital avanzado. Por ejemplo, la adrenalina va a ser un fármaco el cual se ha probado que es una droga muy eficaz para el paro cardiorrespiratorio. Esta se va a emplear sea cual sea el ritmo cardíaco y va a tener acción sobre los receptores alfa, beta 1, beta 2, y va a inducir vasoconstricción periférica, va a aumentar la presión diastólica y por lo tanto va a aumentar la presión de perfusión coronaria, incrementando también la contractilidad cardíaca, la amplitud y la frecuencia. Y va a aumentar las probabilidades de éxito de la fibrilación. Esta se va a administrar a una dosis de 0.01 miligramo por kilogramo. En los niños es importante mencionar que nunca debe ser combinado con bicarbonato, porque el bicarbonato la inactiva, y después de cada dosis se debe administrar un bolo de 5 a 10 mililitros de suero salino. Ahora bien, otros fármacos que podemos utilizar van a ser la amiodarona, la cual va a deprimir la conducción del tejido miocárdico, va a retrasar la conducción AB y va a prolongar el intervalo QT y el periodo refractario. A su vez, esta se va a dar en bolos, principalmente en aquellos pacientes que tengan fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso, y se va a dar una dosis de 5 miligramos por kilogramo. Siempre tenemos que estar vigilando al paciente porque puede producir hipotensión. En el caso de la adenosina, va a ser un tratamiento recomendado para la taquicardia supraventricular que no va a responder a maniobras vagales.
En cuanto a la atropina, esta solo se usa para aquellos pacientes que tengan bradicardias causadas por un aumento del tono vagal o intoxicación por drogas colinérgicas. En cuanto a la dosis recomendada, es de 0.02 miligramos por kilogramo. La siguiente, por favor. En cuanto al bicarbonato, este solo va a estar indicada su administración cuando la reanimación cardiopulmonar ha sido decir más de 10 minutos o cuando se registre una acidosis metabólica importante, H sea menor de 7.1. También si nosotros sabemos que el paciente tuvo una sobredosis de antidepresivos tricíclicos, también está recomendada y la dosis inicial va a ser un miliequivalente por kilogramo y este va a ser diluido con agua bidestilada. En el caso de la glucosa, se dice que no se deben dar líquidos que lleven glucosa en la reanimación cardiopulmonar, a no ser de que el niño se encuentre en un estado hipoglucémico y sea necesario mantener la normoglucemia. En caso del magnesio, solo se va a dar en caso de que haya una hipomagnesemia documentada o en la torsade de Points. Y el calcio se va a dar en la hipocalcemia documentada, en la hiperpotasemia, hipermagnesemia y en el caso de que haya bloqueo de los canales de calcio. Esta se va a emplear el cloruro de calcio al 10% en dosis de 20 miligramos por kilogramo y vamos a diluirla al 50% con suero fisiológico. Esta debe de ser inyectada en 10 a 20 segundos. En cuanto a la fluidoterapia, esta solo se usa en pacientes que muestran signos de fallo circulatorio y o que haya ausencia de sobrecarga de volumen y se administra solución salina a dosis de 20 mililitros por kilogramo en un paciente que haya tenido hemorragia o anafilaxia. La siguiente, por favor. En cuanto a las vías de administración de líquidos, principalmente vamos a tener dos vías, que va a ser la vía venosa periférica y la vía intraósea. El acceso venoso periférico va a ser de elección siempre y cuando sea fácil detectar una vena permeable. En caso de que nosotros nos tardemos mucho, es decir, más de 60 segundos, en encontrar una vía de acceso venosa periférica, nosotros podemos recurrir a la vía intraósea. La vía venosa periférica, nosotros debemos elegir la vena de la fosa antecubital, puede ser la vena mediana, la basílica, la antecubital y va a ser, como ya les dije, la vía de elección. En pocos casos se puede utilizar la vena safena o vías centrales. En el caso de la vía intraósea, esta únicamente se va a utilizar tras 60 segundos de no lograr un acceso por vía periférica y esta puede utilizarse para la administración de fármacos como para realizar análisis sanguíneos como un grupo hemático, hematocrito, hemoglobina, bioquímica sanguínea y gasometría. En estos casos nosotros podemos tener algunas complicaciones si no somos expertos en la vía intraósea como la lesión del cartílago de crecimiento, infección, embolia, absceso subcutáneo, osteomielitis, podemos generar heridas, extravasación del suero hipertónico, ya que las sustancias van a elegir la vía con menor resistencia y si nosotros tenemos a un paciente fracturado, todo el líquido se va a estar escapando por esta fractura y no va a llegar al objetivo. Y también puede haber un desplazamiento a la circulación de células inmaduras y podemos ocasionar defectos corticales. La siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico y al tratamiento de las arritmias, esto se hace principalmente en un niño que no responde y no tiene signos de vida.
Primero, como siempre, debemos iniciar nuestra reanimación cardiopulmonar mediante mediante el suministro de oxígeno al 100% y esta ventilación mecánica con presión positiva, comenzando con 5 ventilaciones de rescate seguidas de compresiones torácicas, es decir, vamos a tener 15 compresiones sobre 2 ventilaciones. Luego nosotros debemos colocar una vía intravenosa o intraósea y debe enviarse de inmediato en busca de un desfibrilador manual o un DAE para monitorizar al paciente y poder analizar el ritmo cardíaco. El diagnóstico del ritmo cardíaco se realiza mediante la monitorización del electrocardiograma y los signos de vida o el pulso central durante 10 segundos. La siguiente, por favor. Como les habló Diana, también vamos a tener ritmos de paro característicos. Ahora, por orden de frecuencia, en los niños se van a presentar primero la sistolia, después la bradicardia grave, posteriormente la actividad eléctrica sin pulso, la fibrilación ventricular y al último puede ser un bloqueo auriculoventricular completo. Es importante que para nosotros detectar estos ritmos de paro monitoricemos bien el electrocardiograma y el pulso central durante 10 segundos. La siguiente, por favor. Ahora, aquí solo les dejo una tablita rápida para recordar cuáles son los no desfibrilables y los desfibrilables. Los no desfibrilables es la actividad eléctrica sin pulso y la sistolia, y nosotros debemos dar un manejo con RCP y adrenalina. Y los desfibrilables, que van a ser la taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación ventricular, que van a tener un manejo con RCP y desfibrilador. La siguiente, por favor. Bueno, en el caso de los no desfibrilables, que van a ser asistolia y actividad eléctrica sin pulso, estos pueden ser por una causa respiratoria y se les va a dar medicación con adrenalina. En el caso de los ritmos desfibrilables, que va a ser la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso, estos van a ser frecuentes en aquellos niños que padezcan cardiopatías o en adolescentes. Ahora, la bradicardia severa se considera un ritmo no desfibrilable y en los niños va a ser causada por hipoxia, acidosis e hipotensión graves. La siguiente, por favor. Ahora bien, los ritmos no desfibrilables, en caso de que nosotros tengamos a un paciente con una frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto, nosotros lo debemos tomar como asistolia. Es importante mencionar que el marcapasos endocavitario solo se va a reservar para aquellos pacientes que tengan bloqueo AV o disfunción del nodo sinusal. Y la actividad eléctrica sin pulso se va a caracterizar por ser una actividad eléctrica organizada, con frecuencia a ritmo lento y una ausencia de pulso. Esta va a ser secundaria a un periodo de isquemia miocárdica o a una hipoxia severa. También va a haber una alteración súbita del gasto cardíaco. En cuanto a los ritmos desfibrilables, su frecuencia no va a superar el 20%, sin embargo, su frecuencia aumenta con la edad. La mayor eficacia de la desfibrilación no se va a obtener la mayor eficacia de la desfibrilación se obtiene cuando esta se aplica de inmediato. En los adultos se sabe que la supervivencia de una fibrilación ventricular prehospitalaria es mayor al 50% si se aplica en los primeros 3 minutos. Al contrario de que si nosotros, por cada minuto de retraso, nosotros vamos a tener una supervivencia menor de 7 al 10%. Ahora bien, para su tratamiento se utiliza la desfibrilación, la administración de adrenalina o amiodarona, después de la tercera a la quinta desfibrilación, y posteriormente se vuelve a administrar adrenalina cada 3 minutos. Y si se requiere, se le puede administrar la dosis de amiodarona
a 5 miligramos por kilogramo después de la desfibrilación. La siguiente, por favor. En cuanto a la desfibrilación, va a ser el tratamiento de elección, pues para principalmente la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. Cuando se detectan cualquiera de estos dos ritmos en la monitorización cardíaca, se debe proceder a desfibrilar de inmediato. Los desfibriladores van a ser de dos tipos, van a ser automáticos o manuales y van a liberar energía ya sea monofásica o bifásica. Los desfibriladores semiautomáticos van a disponer de un atenuador de dosis y van a liberar una energía que va a encontrarse dentro de 50 a 75 joules, la cual es adecuada para niños en una edad de 1 a 8 años. Ahora bien, el tamaño de las palas va a ser de 4.5 centímetros de diámetro para los menores de 10 kilogramos y de 8 a 12 centímetros de diámetro para los mayores de 10 kilogramos o mayores de un año, o cuando el tamaño o según el tamaño del tórax del niño quepan y puedan hacer contacto. Ahora bien, si nosotros en dado caso que no tengamos un desfibrilador disponible, podemos dar un golpe en la región precordial que puede ser efectivo y puede revertir la fibrilación ventricular. En caso de que no se revierta, se va a realizar la desfibrilación a 4 joules por kilogramo. La siguiente, por favor. Muy bien, ahora vamos a tener las cadenas de supervivencia. Como lo mencionó Diana, hay cadenas para el paro cardíaco intrahospitalario y para el paro cardíaco extrahospitalario. Aquí lo único que cambia principalmente es que en el paro intrahospitalario nosotros debemos reconocer las causas que pueden ocasionar un paro cardiorrespiratorio y prevenirla. Y en los extrahospitalarios, pues va a ser la prevención, la activación de la respuesta de emergencias, RCP de calidad, reanimación avanzada, cuidados posparo cardíaco y la recuperación. La siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a los algoritmos, primero vamos a iniciar con la ventilación a través de la bolsa o mascarilla y vamos a suministrar el oxígeno. Vamos a conectar el monitor o el desfibrilador y nosotros vamos a determinar si el ritmo es desfibrilable o no desfibrilable. Si es desfibrilable, es decir, que tenga una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso, nosotros vamos a aplicar una descarga y posteriormente vamos a continuar con los 2 minutos de RCP. Si continúa con el ritmo desfibrilable, nosotros vamos a dar la descarga, continuamos con los 2 minutos de RCP y administramos la adrenalina cada 3 a 5 minutos. En caso de que el paciente tenga un ritmo no desfibrilable, ya sea asistolia o actividad eléctrica sin pulso, nosotros vamos a aplicar primero la adrenalina. Después vamos a dar los 2 minutos de RCP y vamos a obtener el acceso ya sea intravenoso o intraóseo y vamos a administrar la adrenalina cada 3 a 5 minutos. Y posteriormente vamos a volver a hacer la pregunta de si el ritmo es desfibrilable o no. Si no es desfibrilable, vamos a aplicar 2 minutos de RCP y vamos a tratar las causas reversibles. Ahora, dentro de la calidad de RCP, lo más importante es que las compresiones tienen que ser dentro de 100 a 120 compresiones por minuto y siempre debemos permitir una expansión torácica completa. Ahora bien, debemos reducir al mínimo las interrupciones de estas compresiones y se debe estar cambiando constantemente a la persona que está comprimiendo para que no se canse y no reduzca la calidad del RCP. En caso de que no se cuente con una vía aérea avanzada, la
relación compresión-ventilación debe ser de 15 compresiones por 2 ventilaciones. Ahora bien, es importante mencionar el tipo, más bien la cantidad de energía descargada por cada desfibrilación. En la primera descarga nosotros va a ser de 2 joules por kilogramo, en la segunda descarga va a ser 4 joules por kilogramo y las descargas posteriores van a ser mayor o igual a 4 joules por kilogramo con un máximo de 10 joules por kilogramo o la dosis para adultos. La siguiente, por favor. Bueno, ahora bien, en el caso de que sigamos teniendo un ritmo y ya hayamos realizado la administración de la adrenalina y el RCP por 2 minutos, volvemos a checar el ritmo, administramos la descarga y damos 2 minutos de RCP y podemos administrar amiodarona o lidocaína, y es importante tratar las causas reversibles que, como les mencionó Diana, van a ser la hipovolemia, la hipoxia, la hipoglucemia, la acidosis, la hipo o hiperpotasemia, la tensión o un neumotórax a tensión, el taponamiento cardíaco, las toxinas, la trombosis pulmonar y la trombosis coronaria. En el caso de que el ritmo siga siendo no desfibrilable, vamos a tratar las causas reversibles y si no presenta signos de retorno de la circulación, debemos regresar al punto 10 de nuestro algoritmo, que dice que realicemos 2 minutos de RCP, vamos a administrar adrenalina cada 3 a 5 minutos. La siguiente, por favor. Bueno, ahora bien, en cuanto a los pacientes que se presenten con bradicardia, nosotros nos debemos preguntar si presentan compromiso cardiopulmonar, si tienen una alteración del estado mental, si tienen signos de shock o hipotensión. En el caso de que sí sea así, nosotros debemos mantener la vía aérea permeable, asistir con ventilación, ventilación de presión positiva y oxígeno según sea necesario, y estar monitorizando constantemente el ritmo cardíaco, controlar su pulso y la presión arterial. Ahora bien, posteriormente vamos a iniciar la reanimación cardiopulmonar si la frecuencia cardíaca es menor a 60 latidos por minuto, a pesar de que nosotros estemos dando oxigenación y ventilación. Si la bradicardia persiste, la siguiente, por favor. Vamos a continuar con la RCP y vamos a obtener el acceso ya sea intravenoso o intraóseo. Vamos a administrar una dosis de adrenalina y podemos administrar atropina en caso de aumento del tono vagal o bloqueo AV primario. También debemos considerar el marcapasos transtorácico o transvenoso e identificar las causas y poder tratarlas. Las posibles causas de bradicardia en un paciente pediátrico van a ser la hipotermia, la hipoxia y la medicación. Bueno, ahora sí, la siguiente, por favor. Y por último, vamos a hablar de aquellos pacientes pediátricos con taquicardia. Primero se debe dar una evaluación inicial y un apoyo. Debemos de mantener la vía aérea permeable y administrar el oxígeno. Posteriormente debemos utilizar un monitor cardíaco para identificar el ritmo y poder controlar el pulso y la presión arterial. Vamos a obtener el acceso intravenoso o intraóseo y debemos obtener un electrocardiograma de 12 derivaciones. A partir de este electrocardiograma nosotros vamos a evaluar los posibles ritmos. Es decir, si hay una posible taquicardia sinusal, nosotros vamos a poder observar las ondas P presentes normales, un intervalo per RR variable, que los lactantes van a tener una frecuencia habitual menor a 220 por minuto y en los niños la frecuencia habitual va a ser menor a 180 por minuto. Entonces vamos a buscar la causa de la taquicardia sinusal y la vamos a tratar.
En caso de que el paciente presente un compromiso cardiopulmonar, alteración de la conciencia, signos de shock o hipotensión, nosotros si identificamos esto en el paciente vamos a tener que evaluar la duración del QRS para poder identificar si hay una posible taquicardia supraventricular o una posible taquicardia ventricular. En el caso de la posible taquicardia supraventricular, nosotros debemos administrar adenosina. Y en el caso de la posible taquicardia ventricular, vamos a realizar una cardioversión sincronizada. En el caso de que el paciente no presente ningún compromiso cardiopulmonar, no presente alteraciones de la conciencia, signos de shock o hipotensión, aún así vamos a evaluar la duración del QRS y vamos a identificar si hay una posible taquicardia supraventricular o ventricular. Y en el caso de una taquicardia supraventricular, vamos a considerar la posibilidad de realizar maniobras vagales o administrar adenosina. Y en el caso de la posible taquicardia ventricular, si el ritmo es regular y el QRS es monomórfico, nosotros vamos a administrar adenosina y se recomienda consultar a un médico experto. La siguiente, por favor. Por último, tenemos el algoritmo que nos presenta la guía de práctica clínica, que es la atención al recién nacido prematuro. Principalmente esta se enfoca en la reanimación neonatal. Como sabemos, es verificar si el bebé se encuentra eutérmico. Si es así, debemos mantenerlo en un ambiente neutro y si no, debemos llevarlo a la cuna de calor radiante o la incubadora. Nosotros debemos evaluar su patrón respiratorio, si requiere oxígeno. En caso de que requiera oxígeno, se le va a dar oxigenoterapia. Esta puede ser a través de un nebulizador tibio o oxígeno a flujo libre controlado. También nosotros debemos considerar el inicio de vía oral, ya sea dependiendo de los requerimientos nutricionales, el tipo de alimentación y las técnicas de alimentación que se le va a dar a este niño que requiera atención y no pueda alimentarse por el seno materno. Tenemos que darle una adecuada vigilancia del neurodesarrollo y ofrecerle cuidados de la piel conforme a su valoración. También debemos evaluar el dolor, si tiene dolor, ofrecer medidas farmacológicas y no farmacológicas. Y esto sería, bueno, también es importante vigilar que si hay un déficit secundario de surfactante, hipertensión pulmonar, hipoglucemia, inestabilidad térmica, apnea, hiperbilirrubinemia y dificultad de la alimentación. También si el paciente tiene sepsis, hemorragia intraventricular y si tiene infecciones nosocomiales. Pero esta GPC principalmente se basa en la reanimación en los pacientes que son recién nacidos, de todo lo que vimos con la doctora Perla, porque realmente la reanimación cardiopulmonar, ya sea extrahospitalaria o intrahospitalaria, no la encontré como tal. Y bueno, esto sería todo por nuestra parte y gracias por su atención.